Hola, soy Moja. Soy Akiko. Yo soy Laura. Miguel Gámez. Soy Katy. Hola, soy Iris. Me llamo Philip. Soy Mabel. Numan. Yo soy Raini, soy austriaco. Soy de Barcelona. Soy de Senegal. Quito, Ecuador. De Barcelona. Soy de Mali. Vengo de Alicante. Soy de Mediterráneo. Y soy de Senegal. Soy de Barberá. El projecte Vincles és una experiència de trobada intercultural entre persones de diversos orígens. Està orientada a promoure el coneixement personal entre les persones participants, a desmuntar estereotips i prejudicis entre elles i a oferir un vincle, una connexió més permanent a nivell interpersonal i social. Una experiència concreta i real d'interacció. El projecte Vincles es fonamenta en 5 elements: el coneixement mutu, la interacció positiva, el treball col·laboratiu, el sentiment de pertinença i el respecte de la diversitat. J'avais tellement prié et tant marché parmi les vallées désertes, loin des sentiers que j'ai cru. Compartir les històries de vida de cadascú és un element clau del projecte, ja que ens ajuda a entendre'ns i a trobar coses en comú més enllà de les coses diferents que tinguem o dels llocs d'origen. Íbamos dando vueltas al pueblo porque era muy pequeño y decidí aprender en bici. En el patio de la escuela y nos dijeron que este árbol iba a crecer. Estoy aquí en Barcelona haciendo una parte de mis estudios. Mi madre, mi hermano y yo, porque mi padre estudió Jusqu'à mes nuits résonne en moi ce chant qui dit, ce chant qui porte la voix. Cada uno contaba su historia a otro y otro también contaba su historia a otra persona. Así que hacemos que nos vinculamos mucho y conocemos muy bien porque hasta ahora no estamos conectando y hablando porque el trabajo me parece muy bien y nos vinculamos muy bien. Estamos Tots sabem que quan ens ho passem bé és molt més fàcil connectar amb les persones que tenim al costat. Per això, en el projecte Vincles, hem procurat que cadascuna de les sessions fos un espai per jugar, per riure, per passar-nos-ho bé. Vie rangée comme celle qu'on nous montre à la télé, c'est possible, paraît-il, en Europe, loin d'ici. La interacción positiva que ejercimos cada uno dentro de las actividades a realizar hizo que sea tan agradable, tan acogedor y que tengas ganas de venir. C'est pour mieux revenir de mon village jusqu'à mes nuits. Résonne en moi ce chant qui dit, ce chant qui porte la voix de mes ancêtres, que j'emporte avec moi et qui répète. Que no hubo espacio para algo que no fuera positivo, en verdad. Eso quedó muy claro desde el principio del proyecto también. Quan tenim objectius comuns, és molt més fàcil que aparquem les nostres diferències. Per això, en cadascuna de les sessions vam procurar plantejar alguns reptes curiosos perquè la gent pogués col·laborar i posar el millor de si en aconseguir-los. Sin trabajo colaborativo no se habría podido hacer este taller. Ma chère famille,
mes chers amis, ça fait bientôt 3 ans que je suis parti. Je me bats chaque jour pour gagner mon retour. Las sesiones han sido muy dinámicas, no ha habido tiempo para el yo solo, ¿no? Sino que ha sido todo muy en grupo, muy en colaboración, muy en conocimiento grupal. Cette absence malgré vous, de mon village jusqu'à mes nuits, résonne en moi ce chant qui dit, ce chant qui porte la voix de mes ancêtres que j'emporte avec moi. Un altre dels elements claus del projecte és el sentiment de pertinença. Per això ens interessava que totes les opinions, tots els suggeriments que les persones participants anaven dient durant les sessions, poder incorporar-les d'alguna manera. Me sentía muy a gusto y me cogían muy bien. Además, los compañeros eran muy abiertos y tenían ganas de conocerme y yo también tenía. Así que me parece que estaba muy bien dentro de este proyecto. Ma chère famille, mes chers amis, ça fait bientôt 3 ans que je suis parti. Je me bats chaque jour. Durante el proyecto sí se sentía mucho que somos un grupo, que nos juntamos, que todos sabíamos a qué veníamos y que después cuando salíamos a las calles a buscar un sitio donde cabemos todos para tomar algo, se notaba que somos un grupo y eso me gustó mucho. Cette absence malgré vous, de mon village jusqu'à mes nuits, résonne en moi ce chant qui dit, ce chant qui porte la voix de mes ancêtres que j'emporte avec moi, qui répète. Un dels fonaments de la nostra perspectiva és la creença en que la diversitat és font de riquesa, sense cap mena de dubte. Per això, en aquest projecte, hem sobretot intentat oferir un esforç per obrir-nos més enllà dels prejudicis, dels estereotips i de les idees preconcebudes sobre les diferents cultures o països, etc., i oferir un espai d'expressió lliure i respectuosa de tothom. Ma chère famille, mes chers amis, ça fait bientôt 3 ans que je suis parti, je me bats. Yo creo que el proyecto ha promovido el respeto por la diversidad en bastante grado, ¿no? En el sentido de que ya no solo ha habido diversidad cultural, sino que ha habido diversidad funcional. Parfois la pluie inonde mes cils, je m'accroche malgré toute cette absence, malgré vous, de mon village jusqu'à mes nuits, résonne en moi ce chant qui dit, ce chant qui porte la voix de mes ancêtres que j'emporte avec moi, qui répète. La mayoría estábamos dispuestos a venir y a disfrutar esto y a conocer a otra gente. Yo veo en los núcleos como estos, núcleos pequeños, en donde sí se logra una integración mejor y en donde se logra romper todas estas barreras de todos estos términos, transformándolos a términos positivos. Mon village jusqu'à mes nuits, résonne en moi ce chant qui dit, ce chant qui porte la voix de mes ancêtres que j'emporte avec moi, qui répète. Després d'aquesta experiència estem molt convençuts de que la metodologia Vincles funciona i creiem que és possible, a través d'aquella,
construir una societat molt més inclusiva i menys discriminadora. Y convivencia intercultural es riqueza de la vida. Maravilloso. Aceptar las diferencias y disfrutar de ellas. Debería ser pasarlo bien con todo el mundo, ¿no? El respeto mutuo. Tolerancia. Muy divertido y muy interesante. Es la combinación efímera de la vida. Desconocimiento. Aprender de las personas. También es desaprender. Es esencial. Conocer, compartir y comprender. Es como viajar a través de las experiencias de los demás. Salamakasi Nyata nyatawa Nyatawa Nyatawa. Y la verdad es que creo que hemos conseguido el objetivo, que ha sido establecer vínculos.